Estamos en el Concilio de Jerusalén. Veíamos ayer cómo la liturgia nos introducía a esta problemática. En la comunidad de Antioquía ha habido una fuerte disputa porque San Pablo estaba bautizando griegos, helenistas, extranjeros, sin circuncidar los primeros, sin hacerlos judíos. Los judeocristianos, que son judíos que se han convertido al cristianismo, se oponen a esto porque todavía no han descubierto que la ley de Moisés no salva, que el pertenecer a una raza no salva, lo que salva es la fe en Jesucristo. Así que ayer veíamos el inicio de ese concilio, y prosigue hoy el libro de los Hechos. Después de una fuerte discusión se levantó Pedro, el Papa, Pedro, el que tiene las llaves, y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, desde los primeros días Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. San Pablo siempre tiende a atribuirse la gentilidad, como si Pedro solamente estuviera enviado a los judio-cristianos, pero bueno, es el mismo San Pedro en los Hechos en el que nos dice que él está escogido para los gentiles. De hecho, la visión antes de encontrarse con Cornelio, el centurión, a quien recibe la fe, es precisamente lo que le ha dicho, que mata y come. Dios ha declarado lícitos todos los alimentos y ya se puede comer cerdo, ya se puede comer la sangre de los animales, aunque no hayan sido desangrados, animales sofocados, estrangulados. Aquí habla del bautismo del centurión Cornelio y a eso se refiere, y dice San Pedro: y Dios mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Está hablando de aquel mini Pentecostés que ha narrado San Lucas en el capítulo 10 de los Hechos, en que el Espíritu Santo llegó sobre esos paganos y, por lo tanto, reciben la iniciación cristiana. Dios, prosigue San Pedro, no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe, no con la circuncisión, sino con la fe, que será la gran tesis habitual de San Pablo. Así que, en medio del concilio, dice Pedro a los judio-cristianos: ¿por qué provocan a Dios? Han bajado de Jerusalén a Antioquía una serie de judio-cristianos que están molestando a San Pablo en su misión. Entonces San Pablo vuelve con ellos para ver a quién dan la razón. Y ahora Pedro reprocha a estos judio-cristianos el que hayan estado molestando a San Pablo en su misión. ¿Por qué provocan a Dios ahora imponiendo a estos discípulos una carga que ni ustedes ni nuestros padres hemos podido soportar? La fe judaica, tal cual la están viviendo, es una carga que no se puede soportar, porque la ley que nos ha liberado no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. La ley de Moisés es, en cierto modo, vista por estos nuevos cristianos como un castigo, como un pedagogo, lo llamará San Pablo. El pedagogo es este señor que guía al niño hacia la madurez, pero que se tiene que quitar del medio. Cuando el niño es maduro ya no es necesario. Esta es la ley, este es el pedagogo. La ley solo sirve para hacernos ver nuestra incapacidad, la ley de Moisés. Ahora hemos alcanzado la libertad de los hijos de Dios, que resume San Agustín en el ama et fac quod vis, ama y haz lo que quieras. Es la carga del legalismo, de vivir fuera de la gracia, como nos está ocurriendo ahora. Esto es algo muy, muy, muy actual. La modernidad, que ha matado a Dios, o eso cree, que ha prescindido de la ley de Dios y de la ley natural, pues ahora nos impone una serie de cargas, y es el castigo de la modernidad. Estamos continuamente rodeados de amenazas de multas, de cuestionarios, de reglamentos, y hay que poner extintores y pegatinas de entrar y de salir, y está prohibido entrar aquí, y hay que rellenar este reglamento, y hay que hablar con el municipio para hacer cualquier obra, cualquier cosa. Es este estado omnipresente y agobiante al cual hay que estar continuamente pidiéndole permiso para todo y pagando todo, y para meter a un niño en el carro tiene que sentarse en una silla un poquito más alta que las demás y te tienes que poner el casco. Es esta sociedad legalista que está llena de leyes y vericuetos que asfixian y que en cambio pues fomenta y permite pues el asesinar a los niños no nacidos, que niega que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, y provoca todos estos fariseísmos que estamos viendo ahora,
en España no hace muchos años, la presidenta de la comunidad más importante, de la de Madrid, pues resulta que es una mujer que ha aprobado unas leyes terribles contra la correcta visión del matrimonio y de la sexualidad, de ideología de género, proabortista, aunque diga que sea de derechas, y sin embargo la han tumbado sus enemigos porque la pobre mujer pues es cleptómana y en un supermercado se ha llevado un frasco de cremitas, y por eso toda la sociedad ha ido contra ella y la han eliminado y políticamente la han matado, no por las barbaridades que ha hecho verdaderamente como política, sino ante su debilidad, ante su cleptomanía, ahí han ido por ella. Es esa sociedad farisaica que se traga el camello y que cuela el mosquito, como nos dice el Señor. Es esta ley que agobia, y de la cual la Iglesia hoy, con el Concilio de Jerusalén, se quiere liberar. Lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Es una persona la que nos salva, no es un reglamento lo que nos salva, es una persona. Así que toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Son los signos de la vitalidad en la Iglesia que se hace cada día más grande y entonces dejan hablar a aquellos que son fecundos. Hoy en día pasa que a veces se premia en la Iglesia a los más infecundos, y a veces se eleva a obispos que en su vida han admitido en el seminario a alguien o que apenas han ordenado, y en cambio obispos fecundísimos, por ser tradicionales, pues se les castiga y se les orilla, ¿no? Esto que no ocurriría en ninguna empresa, cualquier empresa premiaría a sus mejores empleados, a aquellos más fecundos, pero la ideología lo que hace es privar de ver la realidad como es, y entonces pues es lo que pasa en los partidos políticos, que muchos se suicidan porque la ideología no les permite ver la realidad. Cuando hay una mentalidad, aunque sea meramente empresarial, esto es al revés, hay que ver la fecundidad. Bien, pues la Iglesia no es una empresa, pero a veces debería fijarse más en estos criterios más empresariales que en los ideológicos. Cuando terminaron de contar esa fecundidad, esa vitalidad que tiene la Iglesia, Santiago el menor, especialmente querido porque es el hermano del Señor, es un primo del Señor, tiene una autoridad especial, también lo era Santiago el mayor y Juan, pero bueno, pues Santiago el menor aquí tiene un especial ascendente, además se le ve una cierta afinidad con los judio-cristianos, pero va a intervenir diciendo: escúchenme, hermanos, Simón, se refiere a Pedro, ha narrado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Está hablando de la visión del mantel, el mata y come, antes de bautizar a Cornelio. Y esto responde a lo que dijeron los profetas, y entonces cita a Amós: volveré para levantar la choza caída de David. En tiempos de Amós así estaba el reino de Israel dividido en dos. Antes de la invasión asiria estaba destruida la choza de David. Volveré para levantarla, levantaré sus ruinas y las pondré en pie para que los demás hombres busquen al Señor, como todos los gentiles que llevarán mi nombre. Todos los gentiles llevarán mi nombre. Por eso, prosigue Santiago el apóstol, Santiago el menor, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. No hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles, y aquí va a decir, como él es del partido más judio-cristiano, siendo católico, lo que va a hacer es una serie de cesiones. Que no se contaminen con la idolatría, es decir, que no coman idolotitos. Esto es algo que en realidad contradice la visión de San Pedro. Los idolotitos son carne que está ofrecida a los dioses y que luego se vendía en el mercado. Entonces, para los cristianos esa carne valía igual que la que no estaba ofrecida a los dioses, porque los dioses no existen. Pero como había gente débil, pues esto escandalizaba, porque había gente que la comía más por superstición. Entonces, bueno, pues para no escandalizar, que no coman a los idolotitos. Aquí hay una cesión al judío-cristianismo. Ni coman sangre ni animales estrangulados, es otra cesión. Aquellos que están bebiendo la sangre de Cristo, de un hombre que es Dios, pues ahora se les dice, como a los judíos, que no beban la sangre
Bueno, es una cesión para que poco a poco la Iglesia vaya conquistando esta libertad. Y lo que no es una cesión, que se abstenga de la fornicación. Cuando se prohíbe, por algo se da. Porque durante muchas generaciones en la sinagoga de cada ciudad ha leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Así termina Santiago. Así que así queda zanjado el asunto y ya mañana proseguiremos viendo cómo se pone por escrito lo que diríamos el acta del Concilio de Jerusalén para consolar y animar a esta comunidad que está siendo molestada por los judeocristianos para dejar que sigan viviendo en paz sin necesidad de circuncidarse. Muy bien, pues mañana terminamos, cerramos este concilio de Jerusalén para iniciar el segundo viaje de San Pablo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.